Esteban Martínez, vengo aquí pues a exponer lo que es una breve introducción de lo que es Linux. Linux es un sistema libre operativo, el cual fue una creación entre la unión de dos programas, como tal un kernel y un GNU, que el GNU viene siendo el sistema operativo. Tenemos que retomar a los años 90 cuando Linus Torvald se le ocurrió una idea de poder crear un kernel. Pero ¿por qué él decidió crear un kernel? Él lo dijo pues que lo iba a hacer como un hobby, como algo que no iba a funcionar, pero fue algo que retumbó en la historia. ¿Por qué? Porque cuando nos regresamos 10 años atrás, donde vamos a donde Richard Stallman había creado un GNU. ¿Qué es un GNU? Un GNU es un software libre que las personas pueden modificarlo, pueden cambiarlo, adaptarlo a conforme ellos le provoque. Pero ¿qué pasaba? De que él no había creado como tal el núcleo, el kernel que viene siendo. Entonces hubo la unión entre GNU y Linux y ahí actualmente se creó lo que fue Linux GNU. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta de que la palabra Unix, o sea, se le agrega la X al final porque Unix fue la inspiración tanto de GNU como de Linux. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Victoria y hoy voy a hablar sobre la historia de Linux. Linux fue creado por Linus Torvalds, pero esta historia se remonta a los años 80 con Richard Stallman, quien creaba un sistema operativo completamente libre. Un sistema operativo completamente libre es la capacidad que tiene la persona o el usuario de acceder al código fuente y modificarlo según la necesidad. A este proyecto se le denominó GNU o GNU. Con el paso de los años, Stallman avanzaba en su proyecto, pero le hacía falta algo muy importante, un kernel. El kernel es el núcleo, es como el motor de un sistema operativo. Es el que comunica el software con el hardware. En el año 91, Linus era una persona que le gustaba mucho el mundo de la programación, tanto que lo llegó a considerar un hobby, por lo cual era algo que hacía muy frecuentemente. Y en una de esas, en el año 91, crea un kernel, al cual le puso de nombre Linux, al final con una X, haciendo referencia a Unix, quien fue la inspiración de este proyecto. Unix fue el primer sistema operativo portable, es como el papá de todos los sistemas operativos. Con los años, GNU y Linux se unieron creando el primer sistema operativo libre. Hasta este punto podemos llegar a la conclusión de que Linux en sí no es un sistema operativo, sino que es el kernel, es el núcleo del sistema. En la actualidad encontramos muchos sistemas operativos basados en Linux y a esto se les denomina distribuciones. Linux también tiene diferentes versiones. Hay una versión más empresarial dirigida al público empresarial, hay una versión dirigida al público profesional y hay una versión más común, que es la más sencilla de todas. En la historia también encontramos una guerra o una lucha entre Linux y Windows. Más que todo fue una lucha ideológica o filosófica, ya que Windows creía y pensaba de que el código fuente era algo muy propio y muy personal de la empresa y no se podía compartir ni modificar. En cambio, Linux creía que el código fuente era modificable. Linux siempre es usado más que todo en las supercomputadoras y en los servidores, ya que estas necesitan un sistema operativo muy personalizado, el cual Linux con mucha facilidad les puede ofrecer. Y Windows es más utilizado en los escritorios, es decir, por nosotros, ya que nos hemos acostumbrado a este y porque es muy sencillo de utilizar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dailet Oyola y yo les vengo a hablar sobre las características de Linux. Independientemente de la distribución de Linux, hay una serie de características que hacen que el sistema operativo del Pingüino sea destacable y elegido por muchas personas. Una de las características más destacables que se puede decir de Linux es que es un sistema operativo gratuito, es de código abierto y muy confiable.
Otra característica es que tiene acceso a software de libre distribución. Esto permite aprovechar los constantes avances de software. También que está centrado en el aprovechamiento de las redes. Esto hace que Linux se desarrolle de una manera más rápida y más eficiente. Y tiene un gran soporte para esta área de las comunicaciones y de las redes. Otra es que tiene un gran soporte para todo tipo de plataformas y se pueden desarrollar varias aplicaciones en una plataforma de una manera rápida y eficiente. Hola a todos, mi nombre es Ketsi Rumbo y bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de Linux frente a demás sistemas operativos como es Windows. Algo que es cotidiano para aquellas personas que alguna vez han comprado un computador y que al mirar las características del computador, si tiene un buen procesador, etc., se han dado cuenta que la mayoría, por no decir que todos los computadores, tienen ya instalado Windows. Y Windows hay que pagar por él, no es gratuito como es Linux. Entonces, en Windows, estas personas lo compran. Cuando nosotros lo compramos además del equipo, la instalación de Windows sin que nosotros queramos. Y esa es una de las ventajas que tiene Linux. ¿Por qué? Porque la persona, al ser un software gratuito, nos vamos a ahorrar gran cantidad de dinero frente a un software como Windows, un sistema operativo. Entonces, este es una ventaja, pero ¿qué pasa con esta ventaja? Tiene una desventaja respecto a que Linux se maneja con las supercomputadoras. Entonces la persona debe tener un mayor conocimiento de la informática para realizar todos esos procesos, porque una persona que no tenga esos conocimientos pues se va a demorar demasiado tiempo. Y además esta tiene unos códigos y todas estas cosas establecidas. Por un ejemplo, cuando se va a instalar un sistema Linux con una persona que tiene conocimiento sobre la robótica, sobre la informática, dura alrededor de 2 días para instalarlo. Y más si posee, se demora mucho el proceso, para decirlo así. Otro es que este software se puede instalar en todas las supercomputadoras, como ya lo decía, y que este software permite que todos los usuarios puedan interconectarse. Linux ha sido muy ventajoso en este tema. Entonces, estos dispositivos, aunque como software libre, algunos todavía no pueden soportar este sistema. Entonces, no está en todos como Windows, que está pues en todas las computadoras. Esa es otra desventaja. Por esta razón, es importante saber que es muy ventajoso que sea un software libre y que es desventajoso que no tengamos todos el mismo conocimiento respecto a manejar ese software. Entonces, lo bueno es que hay compañías grandes en esta época, en la actualidad, como personas que queramos asumir más el conocimiento, deberíamos estudiar acerca de Linux, porque en la oferta laboral es muy importante, ya que las empresas están requiriendo que las personas tengan mucho conocimiento acerca de Linux y pues te va a abrir muchas puertas a nivel laboral. Entonces estas serían las ventajas y desventajas. Gracias. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de algunas de las distribuciones del sistema operativo GNU Linux. Cabe resaltar que existen más de 30 distribuciones, pero voy a abordarles en esta ocasión algunas que se consideran que son las más importantes. Como por ejemplo, comencemos por Debian, ya que Debian fue la primera en incluir un sistema de gestión de paquetes de software que permite su facilidad al instalar o al desinstalar en este software. Este proyecto fue creado en el año 1993 por Ian Murdoch. También quiero hablarles de la distribución Ubuntu, ya que Ubuntu es una distribución basada en Debian, que incluye principalmente un software de código abierto y un software libre. Su enfoque está orientado hacia la facilidad. También quiero hablarles de Red Hat, ya que Red Hat fue muy popular y también es una distribución que fue creada en el año 1993 por Bob Young y por Matt Edwin. Red Hat se fusionó en el 2003 con Fedora. Muchas gracias.